Bien, buenos días. Vamos a trabajar con las capacidades motoras. Otro concepto que nace en la teoría del entrenamiento, el área teórico-práctica, empieza con la presentación del área teórica-práctica de la carrera de entrenamiento, contándonos que para entrenar a alguien, un entrenador tiene que adquirir un conjunto de conocimientos útiles a la hora de armar un plan de ejercicio. Luego la misma teoría nos enseña los mecanismos que siempre se producen en el proceso de entrenamiento. Empezamos con estímulos, que el apunte de bases científicas nos enseñó que los estímulos en el entrenamiento deportivo son las sesiones y son los ejercicios. Que la suma de ellos produce una carga que, como está planificada por el entrenador, va a producir una fatiga controlada. No olviden que el concepto de mecanismos tiene que ver porque ocurre siempre. Lo ignoremos o lo sepamos, pero ocurre siempre porque es una respuesta biológica a la suma de estímulos. Quiere decir que el alumno produce carga aún cuando va a trabajar, aún cuando va a hacer las compras al mercado, aún cuando juegue con su hijo, aún cuando trabaje. O sea que siempre que un alumno repita una actividad de forma de estímulo una determinada cantidad de veces, va a producir una carga. Ahora, la diferencia con el entrenamiento es que el entrenador deportivo planifica esas cargas. O sea, uno no cuenta la cantidad de pasos que hace cuando va a comprar el pan. Uno no cuenta la cantidad de kilos que levanta en su trabajo o cuando levanta a su hijo del suelo. Por lo tanto, tampoco se preocupa por la biomecánica, o sea, si está levantando correctamente a ese hijo del piso, o si está llevando bien las bolsas del mercado, o si la pelvis está en posición anatómica cada vez que camina cuando va a la panadería. Pero en cambio un entrenador sí se fija todo eso, porque el entrenador tiene que lograr que esa fatiga que se le produce al organismo, que es, lo dice el apunte de bases, esa pérdida de la capacidad de rendimiento, que es una pérdida bioquímica, son sustancias químicas que utiliza la célula para responder al estímulo, el entrenador la tiene que cuantificar. Por eso esos estímulos que están pensados por un entrenador para que produzcan una carga, esa carga es conocida por el entrenador. Y el estudio de la teoría nos permite a los entrenadores calcular la fatiga. Por eso la fatiga es controlada en el entrenamiento deportivo. Es controlada por el entrenador. Luego el organismo se va a encargar de vivir un proceso que se llama contrashock. Los entrenadores le llamamos proceso de recuperación, que en el entrenamiento son intraesfuerzo y posesfuerzo. Ese proceso de recuperación se va a dar químicamente de acuerdo al organismo del alumno y al hábito del alumno, hasta que el producto, que es el shock para Selye, la fatiga para el entrenamiento, el producto de esa fatiga, a nivel químico, o sea, lo que gasté, se recupere casi completamente, o sea, el alumno vuelva al nivel de homeostasis. El núcleo de la célula, previendo otro estímulo, lo que va a hacer es supercompensar, o sea, va a restituir de manera ampliada lo que gasté, me lo va a dar de más. Y esa supercompensación es el momento de mejora. Por eso en las características del ser vivo, también apunte de bases científicas de la adaptación, ese momento se llama supercompensación. Cuando la teoría del entrenamiento toma de la biología el concepto de supercompensación, significa restitución ampliada, usa exactamente el mismo nombre, supercompensación o mejora. La teoría del entrenamiento nos dice que para lograr que ese proceso se dé de manera específica, porque lo que acabo de describir ocurre en cada estímulo, el estímulo siguiente no solamente tiene que ser logrado cuando el alumno está supercompensado, o sea, cuando mejoró. Ese es el momento en el que uno tiene que planear el otro estímulo. Tiene que volver a producir un shock, otro contrashock, otra supercompensación y volver a planear un estímulo. Porque todas las adaptaciones que se dieron con cada estímulo son elementales. En cambio, las adaptaciones que se dan por suma de elementales se llaman crónicas. La primera, la elemental es fisiológica. Implican cambios momentáneos que se pueden perder rápidamente también. Y se producen después de cada estímulo. Y después de la primera semana de estímulo, segunda semana de estímulo, según el nivel de entrenamiento del alumno, se llama entrenabilidad, la capacidad de recuperarse del alumno, eso puede producir ya una carga de característica tal de que el alumno adopte una adaptación crónica. En los alumnos más desacondicionados eso ocurre recién entre la cuarta y la sexta semana. Concepto de carga. Todo repaso de base científica de la adaptación, primer capítulo teórico
y de la teoría del entrenamiento, primeros capítulos prácticos. Ahora bien, se supone que un plan de entrenamiento tiene cierta lógica y coherencia. Ese plan de entrenamiento que tiene cierta lógica y coherencia va a estar pensado para el desarrollo del potencial físico de un alumno, de sus capacidades motoras. Entrenar, el entrenamiento es un proceso biológico y pedagógico orientado al rendimiento. Por eso estudiamos los principios que rigen ese proceso de entrenamiento. Estudiamos los principios, todos ellos, tanto biológicos como pedagógicos. Y por último, aprendimos los conceptos teóricos que nos permiten elaborar un plan de entrenamiento. No solo desde su base científica, esa adaptación deportiva, sino también de los elementos que forman un plan de entrenamiento. O sea, el fin, las metas, las estructuras de entrenamiento, los periodos de entrenamiento. Se podría decir que eso que aprendimos, que tiene que ver con la planificación, que es que ante una entrevista y una sesión de reconocimiento, un entrenador pone un fin, que está al final del periodo competitivo, luego pone su primer meta al final del periodo de preparación especial, y luego pone su segunda meta al final del periodo de preparación general. En ese momento, el entrenador ha planificado, luego toma el periodo de preparación general y lo divide en estructuras o mesociclos, y luego toma el primer mesociclo y lo divide en microciclos, y al primer microciclo en sesiones, y allí programa el entrenamiento, o sea, pone contenidos a la sesión con las que va a empezar a entrenar a su alumno. Ahí viene la pregunta más importante. ¿Qué busca? ¿Qué objetivo tiene en la sesión? Y ahí es donde viene el concepto que vamos a empezar a estudiar hoy, que son las capacidades motoras. Es obvio que todo lo que la teoría del entrenamiento nos plantea termina, se podría decir, desemboca en esa cáscara que armamos al final, que es la planificación. ¿Por qué digo una cáscara? Y porque todavía falta ponerle adentro todo el contenido del proceso de entrenamiento. En este pizarrón, ahora ya, vengo a mi pizarrón de clase nueva, que están las capacidades motoras, al final, con este color de letra que soy medio daltónico, pero debe ser violeta o algo así, dice que entrenar es ordenar el desarrollo de las capacidades. Y también cuando estudiamos la definición de planificación, habla de esa misma palabra, ordenar. Planificar es alejarse lo más posible de toda planificación. Perdón, disculpen, de toda, al revés, no. O sea, no es planificación, sino de toda improvisación. Es alejarse lo más posible de toda improvisación. Ordenando, dice, de manera secuencial y estructurada el devenir de los acontecimientos. Eso dice la definición de planificación. Y ahora la teoría del entrenamiento nos va a enseñar que entrenar es ordenar el desarrollo de las capacidades motoras. Hoy vamos a empezar a estudiar primero el concepto de capacidad motora y cómo se une con lo que necesitamos para entrenar a un alumno, que es una habilidad motora. Una habilidad motora especial en este caso, que son las habilidades deportivas. Pero en sí, las capacidades motoras, que también vamos a estudiar cuántas son y cuáles son, en cada momento de la escuela estudiamos diferentes capacidades motoras. Pero las capacidades motoras son el aspecto bioquímico, biológico, anatómico, fisiológico que tiene nuestro organismo para poder lograr el rendimiento humano. Por eso, el apunte que les envío, que posiblemente lo tengan al frente de ustedes en este momento, dice que uno de los aspectos más importantes de la preparación, está en el pizarrón, es el desarrollo de su potencial motor. ¿Qué es el potencial motor? Es la capacidad bioquímica que tiene, la motricidad del alumno. Cuando hablamos de motor, uno suele referirlo exclusivamente al músculo, olvidándose de que la motricidad es todas las funciones que permiten moverse. Obviamente el motor del movimiento es el músculo, el ejecutante son las palancas o huesos, que tienen un movimiento determinado a través de ligamentos, que se mueven porque la fuerza del músculo va por un cable que es el tendón y que activa al hueso y produce la palanca. Y que el hueso se mueve dentro de una articulación. Pero para que se mueva necesita nutrientes, y eso lo da el sistema digestivo. Para que llegue necesita un sistema portal, o sea, alguien que lleve ese nutriente que está en el sistema digestivo, fundamentalmente en el duodeno, o sea, en el intestino delgado. ¿Quién lo lleva? La sangre. ¿Y quién empuja la sangre? El corazón. ¿Qué más necesita el músculo? Oxígeno. ¿Y quién lo da? El pulmón. Cuando la célula trabaja y produce el catabolismo para producir la energía,
y rompe la homeostasis en una célula. El trabajo químico produce desechos. El desecho tiene que salir de la célula. ¿Quién lo saca? La sangre. ¿A dónde la lleva? Al pulmón y a los sistemas de excreción. ¿Y qué pasa en el pulmón? Lo saca como dióxido de carbono, pero pone oxígeno dentro de esa misma sangre. En una palabra, la motricidad no es solamente el músculo. Por eso es que las capacidades motoras no son solamente la fuerza, que es una de las capacidades motoras, que entrena justamente al aparato locomotor. Por eso la preparación de un deportista tenemos que pensar los entrenadores, como el desarrollo del potencial motor, o sea, de toda la capacidad orgánica del individuo. De su capacidad de movimiento. La capacidad de movimiento tiene que ver con el potencial motor. Yo puedo tener un músculo muy fuerte, eso no me asegura un movimiento absoluto. Necesito, por ejemplo, flexibilidad, para que el movimiento sea pleno. Mi capacidad de movimiento es una de las herramientas que necesito desarrollar para preparar a un deportista. Y esa capacidad de moverse unido a su potencial motor es lo que va a permitir el desarrollo de la capacidad de rendimiento de un alumno. Si falla una de ellas, el alumno no rinde en medida de lo esperado. Por eso es que las capacidades motoras siempre representan el funcionamiento orgánico, siempre. O sea que si uno junta todas las capacidades motoras, está hablando en términos de teoría del entrenamiento del organismo de un alumno. Todo el organismo. Cada una de las capacidades motoras expresa un área de la motricidad, o sea, un área de funciones sería. Vamos a resaltar ahora en el pizarrón, un área de la motricidad, cada una. Por ejemplo, lo dije antes, la fuerza representa al aparato locomotor, es un área de mi motricidad. La resistencia al pulmón, al corazón, los vasos sanguíneos, los metabolismos celulares. La coordinación, el lugar en donde se almacenan los movimientos que aprendo. Y así puedo ir con la flexibilidad y con cada capacidad, con la velocidad. Por eso cada una de las capacidades va a desarrollar un área de la motricidad, una de las áreas, que va a permitir el potencial motor y la capacidad de movimiento. Por lo tanto, la capacidad de rendimiento de un alumno. Y siempre, al expresar un área de la motricidad, son la expresión de ese potencial motor que busco. O sea, ¿qué es una capacidad motora? Es la expresión de un potencial motor. Lo estoy resaltando en nuestro apunte. Allí, en el pizarrón. La expresión del potencial motor. O sea, cuando ustedes quieren saber si un alumno tiene fuerza, la adquiere para el entrenamiento deportivo cuando la puede aplicar. Por eso no hay ningún deporte en el entrenamiento deportivo en el que el alumno no tenga que aplicar la fuerza, aplicar la resistencia. O sea que la capacidad de expresar el potencial motor tiene que ver con el desarrollo orgánico de todas las capacidades motoras, de todas, de manera combinada y consecuentes entre ellas. Ya vamos a analizar cuando estudiemos cada una. Pero es muy importante eso. Cada una de ellas expresa un área de la motricidad, pero una sola área, no todas. Pero ellas todas son la expresión del potencial motor de un alumno. Por eso es que entrenar es ordenar el desarrollo de esas capacidades motoras. Ahora bien, otro pizarrón. ¿Qué es una capacidad motora entonces? Después de presentarla, de ponerla dentro de un contexto orgánico, podemos resumir diciendo que nuestro cuerpo está representado cada parte por una capacidad motora, pero que sola implica un desarrollo parcial, no implica el potencial integral de un alumno, de rendimiento, o sea, su capacidad de rendimiento, sino que tienen que entrenarse todas. Ahora bien, ¿qué es la capacidad motora? Y ahora van a tener que concentrarse en entender este concepto. Vamos a tratar de explicarlo por partes. Primero la definición. En su apunte no está primero la definición, pero didácticamente voy a aplicar ese método de explicar desde lo general a lo particular. El apunte, porque es un texto tomado de un libro, directamente empieza por las capacidades de rendimiento humano. O sea, en su pizarrón empiezan por acá. Nosotros vamos a empezar por definirla primero. El apunte llega a la conclusión de la definición después de explicar este párrafo,
En cambio, yo para organizar una clase más didáctica voy a empezar por su definición. ¿Qué es una capacidad motora? La teoría dice que las capacidades motoras son condiciones motoras de tipo endógeno y que esas capacidades motoras, como condiciones motoras, permiten la formación de habilidades motoras. Si no fuese por este concepto que estoy remarcando en nuestro pizarrón, y que le voy a cambiar el color a propósito, ¿ven? No sería necesario ni siquiera, no solo estudiarla, a las capacidades motoras, sino no habría necesidad de aprenderlas y planificarlas. Esto nos va a diferenciar de otras disciplinas que estudian la biología. Por ejemplo, la medicina, o los profesores de biología, propiamente dicho. La formación de las carreras, o sea, cuando uno desarrolla los planes de una carrera, sin duda el objetivo que tiene al pensarlo, tiene que ver con lo que llamamos el perfil del egresado. O sea, para qué el alumno va a usar el conocimiento. El entrenamiento se utiliza de forma exclusivamente para la ciencia deportiva, por eso se llama entrenamiento deportivo. Muchos de nosotros utilizamos esos medios para desarrollar el potencial de salud de una persona o de estética. Pero está pensado, está investigada la ciencia del entrenamiento para el entrenamiento deportivo. La base de aprender elementos técnicos de un deporte o de una actividad está dada en la habilidad motora. O sea, en la capacidad que tiene el organismo de aprender cosas nuevas a través de su motricidad. Y por eso estudiamos las capacidades motoras, porque no habría habilidades motoras si no tendríamos capacidades motoras. Por eso es que las capacidades motoras nacen con nosotros, son un potencial que vamos a analizar ese concepto. En una parte del apunte de bases, tuvieron que diferenciar capacidad de cualidad. La capacidad nace con nosotros, la cualidad se adquiere a través de procesos. O sea, yo nazco pateando una pelota. Yo puedo patear una pelota. De hecho, ustedes a un bebé nunca lo hacen ver un partido de fútbol, nada, pero ponen una pelota y él la patea. Se la dan en la mano y él la lanza. O sea, no tuvo que aprender a hacer eso. Lo sabe hacer. Ahora, Joao Riera dice que si yo quisiera que él juegue al fútbol, tengo que eso que sabe hacer, que es trasladar la pelota y patear, ponerlo dentro de un contexto. Eso sí se aprende. Él lo dice de esta manera, crear nuevas y estables relaciones con el entorno. Eso es aprender una acción motriz, o sea, un medio deportivo. Ahora, ¿qué es lo que determina que un alumno tenga esa habilidad motora, o sea, esa capacidad de aprender, podríamos decir, la capacidad motora? Por eso es que cuando un alumno viene a nosotros y le sale casi todo mal, o sea, lo pongo en el gimnasio a hacer un ejercicio, le sale mal, en la plaza le sale mal todos los ejercicios, aún los más simples, una abdominal, una estocada, una sentadilla, le sale mal. Uno tiende a creer que el alumno solamente no es coordinado. Y no es así. Si ustedes analizan mi pizarrón anterior, van a ver que las capacidades motoras no representan solo un área de la motricidad. O sea, uno puede decir que no es coordinado y no estaría mal. El tema es si lo quiero solucionar. Porque el problema de él es el potencial motor. Si lo quiero solucionar, tengo que trabajar todas las capacidades motoras. A lo mejor lo que le hizo perder esa capacidad que tiene es o el sedentarismo o porque es muy fuerte. Si ustedes se fijan, los alumnos que entrenan mucho la fuerza pierden capacidades coordinativas, pierden flexibilidad. Ya vamos a llegar a analizar esos conceptos. ¿Pero por qué? Porque las capacidades motoras necesitan lograr que es combinarse entre sí, porque son expresiones de la misma motricidad, o sea, del mismo cuerpo humano. Es muy importante empezar a relacionar ya la formación de habilidades motoras con las condiciones motoras de tipo endógeno, o sea, con las capacidades motoras. Ahora bien, vamos a la segunda parte del cuentito didáctico. Ya sabemos qué es una capacidad motora, una condición motora de tipo endógeno. Y ya sabemos qué permiten, formación de habilidades motoras. Ahora, ¿de dónde sale esta palabra? Esta palabra que está allí, que es la palabra condición, esa palabra que la vamos a, ahora, aquí está, la vamos a remarcar a ella. Esta palabra, que es condición, ¿de dónde sale? Y ahí es donde vamos a explicar lo que ustedes tienen en la primera parte del apunte. Vamos a descubrir de dónde sale esta palabra que es condición. El apunte dice que las capacidades de rendimiento humano
y más en general las humanas, todas las capacidades, capacidad de rendimiento, el apunte dice que son numerosas, o sea, nosotros nacemos y tenemos un montón de capacidades, un montón, que son potencialidades, que no siempre las aprovechamos, pero las tenemos. Ustedes piensen que cuando yo nazco, nadie sabe si voy a ser físico nuclear, si voy a ser médico, no saben si voy a ser delincuente, no saben si voy a ser un gran docente, nadie sabe nada cuando nazco, pero tengo todas las potencialidades, o sea, podría ser cualquiera de esas cosas, cualquier cosa podría ser. Entonces, la capacidad de rendimiento deportivo y todas las capacidades humanas son muchas, y todas se refieren a distintas áreas de funciones. Significa que todas las capacidades que yo puedo tener están desarrolladas por mi fisiología, o sea, por la función que tienen mis células de producir ciertos efectos. Eso significa el apunte cuando dice de distintas áreas de función. Y que experimentan, dice el apunte, influencias de naturaleza diversa. O sea que esas potencialidades con las que yo nazco, todas ellas, van a ser influenciadas. Muchas influencias, de todo tipo. Por ejemplo, si vuelvo a mi ejemplo anterior, una de las cosas que va a determinar qué voy a estudiar tiene que ver con mi entorno. Son excepcionalidades cuando los entornos no forman a la persona. Significa que si yo nazco en una familia de médicos, hay una posibilidad determinada de que sea médico mayor a que no lo sea. Mayor, no quiere decir que todos vayan a serlo, pero es mayor. Si dentro de la familia yo me identifico con alguien que es artista y que salió de lo que sería el tronco familiar, bueno, entonces ahí tengo una influencia. Mi primo, lo que sea, mi amigo, mi vecino, que es músico y que me mostró eso. Él también es una influencia para mí, lo que va a ser mi vocación o mi profesión. O sea que esas distintas áreas de funciones, fisiología, que tenemos, experimenta esas influencias de diferente naturaleza. El apunte dice que fundamentalmente están identificadas con dos componentes, podemos decir. Los componentes endógenos, que se refieren a lo que el apunte llama áreas de funciones, o sea, los componentes endógenos son, para la capacidad de rendimiento humano, los aspectos congénitos o genéticos, o sea, con los que nacemos o con la disposición que nacemos. Se podría decir que es lo que tenemos. El componente endógeno es lo que está dentro nuestro, nuestras funciones, nuestras células, nuestras capacidades adquiridas por potencialidad sería. O sea, lo que está dentro nuestro. Por eso el componente, la palabra endógeno significa interior. Entonces, la capacidad de rendimiento está determinado primero por la forma en la que nací. Vamos ahora a un ejemplo que mejor entendemos. Si yo nací con más fibras de contracción rápida que lenta, entonces voy a tener más disposición, más funciones para ser un velocista que para ser un maratonista. Si nací con fibra de contracción lenta, lo mismo. Si mi organismo ha nacido con un potencial genético, componente endógeno, porque heredé obesidad por parte de mis progenitores, bueno, entonces tendré una disposición. Tengo el componente endógeno que me va a llevar a mí, ese ámbito de funciones, me va a llevar a mí hacia la obesidad. Ahora, en todos mis ejemplos, si yo nazco con fibra rápida, ¿quiere decir que ya mi capacidad de rendimiento va a tener que ir directamente a ser velocista? No. Si nazco con rojas, ¿quiere decir, o lenta, que voy a ser maratonista? No. Si nazco con el gen de la obesidad, ¿quiere decir que voy a ser obeso? No. ¿Por qué? Porque la capacidad de rendimiento también está influida, también tiene, desde ese punto de vista, influencia exógena. El exógeno, que es otro elemento de la capacidad de rendimiento, es lo externo, lo que está por fuera de nosotros. Inclusive, lo que di como ejemplo, mi ámbito social, mi ámbito personal, mis hábitos, mi forma de relacionarme con el mundo, el nivel cultural que adquiero, todo eso son componentes exógenos. Entonces, el apunte dice que con el primer término, endógeno, se designan todos los recursos internos del hombre, de tipo orgánico, psíquico, presentes en el momento en el que uno esté considerando el nivel endógeno de cada alumno. Por el contrario, dice el mismo apunte, el componente exógeno se refiere a las influencias ambientales, ¿ven? Lo que les decía, sociales o interactivas,
En lo interactivo está en mi ejemplo el primo, el vecino, el tío, ¿eh? Que actúan sobre nosotros. Estas últimas, y aquí está aquí va a empezar a nacer la palabra condición. Los componentes exógenos se articulan en el interior, dice el apunte, formando de esta manera, o sea, la suma de componente exógeno más el endógeno, porque es el exógeno el que se articula. Serrat decía, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Decía Serrat, un poeta catalán. O sea que nadie puede cambiar un componente endógeno. Significa que si yo nací con fibras rápidas, las tengo. No las puedo cambiar, no las puedo convertir en intermedias o en lentas. Si yo nací con un hueso en determinada dimensión, es mi hueso. Tiene un programa genético el hueso y va a crecer hasta ahí. O sea, cuando uno nace con un programa genético determinado, eso no lo puede variar, no el componente endógeno, pero sí puede mejorar su funcionamiento. Y lo hago a través del componente exógeno. O sea que, si mi componente exógeno del exterior se articula con el interior, va a crear una condición. Se podría decir así. Claro, los componentes exógenos se articulan en el interior y crean condiciones. Ahí apareció la palabra condición. Cuando uno le pregunte ¿de dónde sale una capacidad motora? Ustedes le dicen que al ser condiciones motoras de tipo endógeno, nacen de la articulación del componente exógeno en el interior. Allí nace una condición, que técnicamente es una condición material. Desde la biología sería estructural, anatomía. Y también esa condición va a ser relacional, o sea, funcional, fisiología. Por eso yo les decía que si yo nazco para ser velocista, no necesariamente voy a hacerlo. Porque a lo mejor, y aquí viene el componente exógeno, a lo mejor las influencias ambientales, o sea, el lugar en donde nací, por ejemplo, yo en Santiago del Estero, por ejemplo, mi alimentación, el estímulo, capaz que mis padres eran intelectuales y ellos querían que yo lea, estudie y no me mandaban a un campo deportivo. O sea que no tuve ese componente exógeno. No estimulé aquello para lo que nací. Y entonces cuando mis componentes exógenos se articularon, creó una capacidad de velocidad deprimida, siendo que la fibra rápida me hubiera creado un potencial muy elevado. Y esa va a ser mi condición, o sea, yo voy a tener más capacidad para la resistencia que para la velocidad. No porque haya nacido así, sino porque me entrené así, porque viví así, porque ese era mi componente de tipo exógeno. Fíjense ustedes que esto que lo estamos analizando también tendría un sesgo positivo. O sea, tendría un ámbito positivo. Porque en mi otro ejemplo yo hablé de una persona que nacía con el gen de la obesidad. ¿Qué pasa si esa persona desde que nace no tiene los mismos estímulos que tendría su padre? Por ejemplo, se le enseña a comer más fruta, se le saca de su vista todos los elementos saturados en grasa, se lo manda a hacer actividad física desde niñito, se lo educa en el movimiento, a tener hábitos no solo alimentarios, sino pautas de descanso, que permitan una vida saludable. Cuando eso se articule en el interior, o sea, en su condición, en su componente, va a crear una condición material y relacional distinta. O sea, va a tener una estructura anatómica y una funcionalidad, una fisiología distinta a la que determinó el gen, en este caso, sus progenitores. Entonces, aquí está el aspecto positivo. Por más que yo haya nacido con todas las características o los componentes endógenos para ser obeso, puedo terminar no siéndolo. Y así puedo hablar de enfermedades como la cardiopatía, las enfermedades respiratorias. O sea, nacer con la disposición de algo a través del rendimiento humano no significa que lo desarrolle. ¿Por qué? Porque técnicamente los componentes exógenos, insisto, en las influencias ambientales, las influencias sociales, las influencias interactivas, o sea, con quién comparto mi día a día desde que nazco, es determinante porque son las que se articulan en mi interior y forman las condiciones. O sea que las capacidades motoras son condiciones. O sea que nacen de la unión de lo que nací, componente endógeno, con lo que hice de mi vida, componente exógeno. Son condiciones que, desde el punto de vista anatómico, crean la estructura y la función anatómica determinada de acuerdo a lo que hice, no a lo que nací. Por eso son condiciones. Son motoras porque obviamente nosotros nos referimos exclusivamente a la motricidad, ¿cierto? Estudiamos entrenamiento. Porque otras ciencias estudian otras condiciones, que siempre tienen la misma forma biológica de expresarse. En psicología, uno no es
Si uno nace de padre y madre depresivo, no tiene por qué ser depresivo. Depende de cómo se eduque. Depende de su ámbito y de su influencia ambiental, social, interactiva. Si eso se articula en el interior de manera positiva, entonces la condición mental de esa persona, ya no motora, va a ser distinta. Lo mismo pasa con la condición de salud. Este concepto para los entrenadores es fundamental, no solo ya para entender la condición motora, que es lo que nos está importando en este apunte, sino para entender muchos aspectos conductuales y culturales de nuestros futuros alumnos. Porque este procedimiento, por eso el apunte es interdisciplinario en esa parte. Dice, las capacidades de rendimiento deportivo, y está en negritas para que ustedes sepan qué es lo que estudiamos, pero después tiene una aclaración, y más en general las humanas, o sea, estamos hablando de las capacidades humanas, son numerosas y siguen, ¿no? Y se refieren a distintas áreas de función. O sea que este esquema que ustedes ven aquí, cuando tengan un alumno para entrenar, siempre le van a preguntar sus datos sociales, personales y deportivos, que es una entrevista. Y esos datos, en muchos casos, les va a explicar a ustedes inclusive por qué son como son y por qué se comportan como se comportan. Porque cuando les cuentan cómo son ellos, ustedes le van a contar también qué es lo que hacen. Y cómo son y qué es lo que hacen, se va a articular en el interior y va a formar una condición. En lo que se trata de movimiento, que es lo que analizamos en la sesión de reconocimiento motor, será condición motriz. ¿Y por qué es de tipo endógeno? Porque la condición motriz, los exógenos nada más se articulan en el endógeno, no los cambian, se articulan. Esta palabra hay que aprenderla. De hecho, yo la pregunto en el trabajo práctico, la pregunto en las evaluaciones, porque lo que determina una condición es la articulación de un exógeno en un endógeno, o sea, no lo cambia. Un exógeno no puede cambiar un endógeno. Insisto, entrenar a velocidad no hace que cambien mis fibras. O sea que tener un hábito alimentario que me aleje de la obesidad no significa que no tengo el gen de la obesidad, o sea, no lo puedo cambiar a eso. Pero sí puedo cambiar lo que hago. Eso sí, porque es lo que se articula y me crea la condición, que es con lo que vivo. Y pasa a ser de tipo endógeno, y esto lo voy a relacionar a esta frase, de tipo endógeno, con algo que ustedes conocen, que sería la adaptación crónica. Cuando algo se vuelve propio ya, por ejemplo el hábito alimentario, por ejemplo el hábito de movimiento, pasa de ser exógeno a ser endógeno. Ojo, no es un componente, no, es una condición. ¿Por qué digo esto? Porque el componente no se pierde nunca, la condición sí. Lo voy a decir desde lo que nos importa a nosotros. Si yo mejoro mucho la resistencia, a pesar de tener fibras de contracción rápidas, perdonen, si la mejoro mucho y dejo de entrenar, la pierdo. Porque es una condición endógena, no es un componente endógeno. Se pierde. Y lo que adquiero, que es contrario a mi componente endógeno, se pierde más rápido. Mucho más rápido. Entonces, es una condición. Ya sabemos por qué es de tipo endógeno. Porque no es componente, sino condición. Es la formación del componente exógeno articulado en el interior. Si dejo de realizar el componente exógeno, voy a volver a mi componente endógeno. Lo pierdo. Fíjense ustedes que cuando hablamos de capacidades motoras, ahora me voy a referir a la segunda parte, que es la habilidad motora. Todas las capacidades motoras se entrenan, o sea que las sesiones vendrían a ser componentes exógenos. Se entrenan y cuando se entrenan se articulan y ahí crean una buena condición. Cuando yo tengo buenos niveles de condiciones motoras de tipo endógeno, o sea, capacidades motoras, le es más posible, porque fíjense que no dije la palabra fácil, sino posible, porque las capacidades permiten la formación de habilidades. O sea, bajos niveles de capacidades motoras, marquemos la palabra permiten, bajos niveles de capacidades motoras impiden directamente la formación de habilidades. O sea, que esto es para todos los entrenadores. Por eso es que lo primero que desarrollamos es la capacidad motora fuerza. ¿Por qué? Y porque decimos que es la capacidad madre, la fuerza. Porque es la que trabaja sobre el metabolismo del músculo y del aparato locomotor, que es la herramienta a partir de la cual formamos las habilidades motoras. Entonces, le dedicamos como 15 minutos a algo muy simple para la teoría, pero muy difícil para entenderlo y aplicarlo. Y es, ¿qué es una capacidad motora?
El apunte dice que en definitiva son condiciones motoras de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades motoras. Dice el apunte. Y que la palabra condición surge de las capacidades de rendimiento humano, que están formados por componentes endógenos y exógenos, y que para formar una condición, los componentes endógenos se articulan en el interior y forman esas condiciones. Materiales, estructurales sería, o relacionales, funcionales sería. Eso es una capacidad motora, y es de tipo endógeno, no es un componente endógeno. Por lo tanto, tiene el potencial o la posibilidad de perderse. Lo que no se pierde es el componente, pero las capacidades se pierden cuando se dejan de estimular. Si ustedes siguen leyendo, voy a cambiar el pizarrón y se va a mate, pero si ustedes siguen leyendo en el mismo apunte, van a ver que dije también que son un conjunto, las capacidades motoras, de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombro. Ahora sí, que hacen posible el desarrollo. Es muy importante la palabra. Hay un autor de neurofisiología, William Kelvin, que habla de las palabras en terminología traducida del inglés, que él habla de la sintaxis, que dice que es lo que nos diferencia de los otros animales. Poder comunicarnos con palabras y crear un lenguaje. A pesar de que eso nos diferencia de los animales, por eso cuando un amigo o alguien conocido y con mucha confianza no entiende, le digo, no seas animal. ¿Qué significa? Tenés una potencialidad que es entender lo que te estoy diciendo, o sea, conocer las palabras. Y si no lo haces, perdés tu condición, en este punto, esa característica humana de aprender palabras. Fíjense ustedes que todas las capacidades motores juntas permiten la formación de habilidades. Permiten. Pero las capacidades motoras son potencialidades que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. O sea que una vez que yo aprendo una habilidad motora, una vez que la aprendo a la habilidad, puedo desarrollarlas a esas habilidades motoras aprendidas. Por eso son un conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombre. O sea que si yo desarrollo una capacidad motora, primero en el entrenamiento hay que recuperar las capacidades motoras. Porque la vida en una persona común, sedentaria, o el deporte en un atleta, hacen que las capacidades motoras se depriman. ¿Qué significa esto? En el proceso de entrenamiento, cuando yo estoy entrenando a un deportista, por ejemplo, futbolista, cuando el entrenamiento tiene periodos, el periodo de preparación general de un deportista, el alumno hace, para lograr la multilateralidad, hace ejercicios distintos al fin. O sea, trabaja ya que estamos en fútbol, en las pretemporadas los deportistas trabajan con medios distintos al fin. O sea que no hacen trabajos acíclicos de circuito, por ejemplo, sino que trabajan en carrera continua, como si fueran corredores. O usan bicicleta para entrenar, que son motricidades distintas al fin. En el fútbol se juega distinto. O sea, la motricidad se usa distinta. Lo mismo el tenis, lo mismo el básquet, todos los deportes. Una vez que ingresan al periodo de preparación especial, se hace todo con pelota, ¿no? Porque ya se trabaja la tarea motora parecida o igual al fin. O sea, ya tiene que ser muy parecida, por lo tanto ya hay un elemento como la pelota, pero por ejemplo también se pueden usar pelotitas de tenis en vez de pelotas de fútbol, con lo cual es parecido al fin. Pero después, ya cuando se acercan al periodo competitivo, todo es más fútbol ya, es igual al fin. ¿Por qué se realiza de esta manera el desarrollo motor de una persona? Porque primero, la biología necesita mejorar en general para luego mejorar en particular. Principios de la biología. Ir de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil, es un principio del entrenamiento que se transforma en principio pedagógico. El principio biológico sería el de unidad funcional. Bien. Eso va a crear un conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices. Que cuando yo logro desarrollar la capacidad motora se desarrolla siempre, primero en general y después en particular, tal cual lo han estudiado en planificación. Primero en general, después en particular. Y eso va a determinar el desarrollo de habilidades motoras. ¿Por qué yo digo que, yo no, la teoría, perdón, la teoría dice que el deportista, al igual que el sedentario, pierden capacidades motoras. Porque ¿en dónde desarrollé la fuerza yo? En un gimnasio. Fuerza máxima.
¿En dónde desarrollo la capacidad de resistencia de mi futbolista o de mi deportista? En el campo, o sea, en el trabajo de fondo, corriendo en la calle, en un parque, en una sierra, en una montaña, en la playa, pero corriendo. Corriendo de manera continua, 1 hora y media, 2 horas. Ahí desarrollo la resistencia que se llama de base. Ahora, ¿esa es la resistencia que usa el deportista? No, esa es la base. Él usa otra resistencia. Esta es cíclica, él usa la acíclica. Entonces, ¿por qué la desarrollo? Y porque la tengo que tener muy desarrollada para que pueda desarrollar la otra. ¿Para qué entreno sentadilla, press de pecho con un jugador de fútbol? O con un jugador de vóley. Bueno, el de vóley es más lógico. El de básquet. ¿Para qué? Si no usan la fuerza del pecho. Bueno, porque hay que aumentar el potencial de esa motricidad. Después va con esa fuerza máxima que logró, va a saltar, va a correr, va a usar sus raquetas, rematará en vóley, lanzará en básquet, o sea, lo va a utilizar para su deporte. Siempre. Ahora, ¿qué ocurre mientras mi alumno está terminando la pretemporada, que es cuando lo hace, y empieza a competir? Durante 3 o 4 meses mi alumno compite. ¿Y qué capacidad usa? Y la específica de su deporte. ¿Qué le pasa al otro? Se deprime. O sea, la fuerza máxima de un jugador en la etapa de competencia se deprime. El nivel de flexibilidad de un jugador se deprime. El nivel de coordinación se deprime. ¿Y qué mantiene elevado el deportista? Las habilidades propias de su deporte, solamente. ¿Qué tiene que hacer un entrenador cuando termina la temporada? Primero desentrenarlo, o sea, mandarlo a descansar. 1 semana, 10 días o más. Y después volver a empezar. Hay que volver a desarrollarle la fuerza, hay que volver a desarrollar todas las capacidades motoras. Por eso el proceso empieza con un nuevo periodo de preparación. Por eso dice que las capacidades motoras, dice el apunte, son ese conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombre que hacen posible el desarrollo de la habilidad motora. Cuando uno termina la temporada y está fatigado en cualquier deporte, perdió la habilidad motora aprendida. Por eso tiene que empezar de nuevo el proceso. Fíjense que el esquema que tienen en el mismo pizarrón dice que para llegar a una habilidad motora especial, las habilidades motoras especiales, sobre las que estoy trabajando ahora, fíjense, está ahí, no olviden que siempre una habilidad motora especial tiene que ver con la habilidad deportiva. Si es la carrera, si es corredor, bueno, si es deportista, el deporte que fuera. O sea que la habilidad motora especial, nadie nace con una habilidad motora especial. Todos nacemos con ciertas potencialidades. Tampoco yo nazco con habilidades motoras básicas, yo nazco con ellas. Pero si no desarrollo mis capacidades motoras, las puedo perder. O sea que no son eternas. La habilidad motora básica, que son la locomoción, el control corporal, la manipulación de objetos, eso en el apunte está bien completo, es muy interesante que lo lean, porque para llegar a una habilidad motora especial, yo tengo que partir de la habilidad motora básica. Y vuelvo al concepto. Si mi alumno es sedentario, tiene un bajo nivel de locomoción. De hecho, yo le enseño técnica de caminata en entrenamiento y caminan mal los alumnos. ¿Qué es lo que han perdido? El control corporal. Por ejemplo, no pueden caminar bien. ¿Por qué? Porque perdieron parte de su locomoción. Por ejemplo, el tobillo se anquilosó, lo cual significa que se endureció. Perdió motricidad, podemos decir, el tobillo. O sea, está mal del hueso, el ligamento, el tendón, el músculo. Perdió, a nivel de locomoción, perdió motricidad. Y eso hizo que su habilidad motora, la más básica de todas, se pierda. Cualquier capacidad motora que un alumno pierde, no puede formar habilidades motoras. Pero no la sofisticada. No es que no puede formar un dribbling de básquet o una técnica de carrera. No, la básica es la que no puede formar. Necesitamos las básicas para luego llevarlas a patrón motor, que es combinación de básicas. Y después de este patrón motor, recién el alumno puede desarrollar una habilidad motora especial. Por ejemplo, un jugador de vóley salta y toca la red, que es muy común cuando jugamos al vóley en la secundaria. Saltar y tocar la red. O sea, el profesor se cansa de tocar el silbato porque nosotros tocamos la red. ¿Por qué tocamos la red? No porque queremos, sino cuando saltamos, el salto se hace en verticalidad, o sea que mi cuerpo se expresa hacia arriba. La mayoría de nosotros, al tener malas capacidades motoras, la motricidad, nos empujamos y se expresa hacia adelante, obviamente a la red. ¿Por qué no nos expresamos hacia atrás? Y porque nos caeríamos de espalda.
porque la línea de gravedad está en el medio de mi cuerpo. Entonces, un salto mal hecho es ir hacia adelante. Obviamente mis manos, que intentan tocar la pelota, antes tocan la red, cuando voy a bloquear a una red. Entonces, esa habilidad motora especial que necesito, que es una habilidad deportiva, que es saltar para bloquear en vóley, tiene un pequeño problema, que no lo soluciona hacer saltar a un alumno 70 veces en la red. Igual que cabecear no se soluciona una pelota de fútbol, haciendo cabecear al alumno 100 veces una pelota en movimiento o no. ¿Por qué? Porque esa es una habilidad motora especial. Está formada por habilidades motoras básicas. O sea que lo primero que me tengo que fijar es qué le falta a mi alumno en componente endógeno para que yo desde el componente exógeno, que es la sesión, se lo mejore. Sabiendo que la habilidad motora empieza por la básica. Una vez que desarrollé la básica, sería una vez que mi alumno es capaz de saltar hacia arriba, o sea que mejoró la flexibilidad del tobillo, mejoró la flexibilidad de la pelvis, mejoró la flexibilidad del tren superior, que le permite mover los brazos lateralmente y no frontalmente. Una vez que aprendió eso, entonces empiezo a combinar habilidades aprendidas. Entonces primero lo hago saltar sin brazos, eso es un patrón motor del golpe. Después hago que solamente mueva los brazos en posiciones de cuclillas o en posición semiflexionado de cadera y rodilla. O sea, como sentado. Le hago mover los brazos. Y después combino esas habilidades motoras. Eso se llama patrón motor. Y por último, lo hago saltar en la red. O sea que vivió un proceso para lograr una habilidad motora. Esa habilidad motora, para poder desarrollarla, necesita un desarrollo de capacidades motoras. Fundamentalmente. Ahora bien, ¿qué es una habilidad motora? El apunte les dice que todos los individuos de las especies, todos, obviamente hace la salvedad del apunte de anomalías, ¿no? Anomalías con las que nacemos, por ejemplo. Pueden ser. Todas las especies desarrollan ciertas habilidades, todas las especies, no solamente nosotros, todas las especies desarrollan habilidades. ¿Por qué? Porque esas habilidades motoras surgen por la demanda del medio. En el apunte lo dice que le permiten sobrevivir, para adaptarse al medio en el que tienen que vivir. Por eso nosotros aprendemos a caminar, los reptiles a reptar, o sea que los monos a ir de árbol en árbol. Tenemos un medio que superar y el cerebro nace con el potencial, la capacidad de aprender el movimiento locomotor que me permite desarrollar. Esa habilidad motora que se desarrolla para relacionarse con el medio son las básicas. O sea que todas las especies tenemos habilidades motoras básicas. Son las que creamos para sobrevivir en el medio en el cual tenemos que vivir. Todas ellas. Por eso, filogenéticamente, significa en la evolución de la especie, todas las habilidades motoras básicas, en relación a lo humano, esto lo desarrolló un investigador que es Ruiz, determina que son, primero, comunes a todos los individuos de la especie. Las habilidades motoras básicas las tenemos todos los de la especie. Unos mejor, otros peor, pero las tenemos todos. ¿Por qué? Porque han permitido nuestra supervivencia. Y aquí viene lo más importante para nosotros. Son fundamentales para posteriores habilidades deportivas o motrices superiores. Por eso dice el apunte, deportivas o no. Porque, por ejemplo, yo puedo trabajar en una fábrica manejando un torno, que nunca lo aprendo a manejar bien, por lo tanto tengo muchos accidentes y pierdo mucho tiempo. Esa habilidad motora es una habilidad motora especial. Manejar un torno, inclusive manejar un auto, es una habilidad motora especial, que son suma de básicas. Cuando yo tengo mal mi habilidad motora básica, entonces no me permite la formación de esa habilidad motora especial, que en este caso no deportiva. Pero de aquí nacen las que nos importan a nosotros, que son las deportivas. Por eso es que las habilidades motoras básicas siempre forman a las otras partiendo de un patrón motor. Así como dice mi pizarrón, también lo dice el apunte, esas habilidades que tienen que ver con la locomoción, el apunte dice que son acciones relacionadas con la locomoción. Entre ellas, la de la locomoción, andar, correr, saltar, galopar, apunte, disculpen, ejemplos todos que tienen en su apunte. Rodar, trepar. Las que están relacionadas con el control corporal, que es lo que marqué yo allí, son
controlar mi cuerpo, balancearme, girar, retroceder. Cuando ustedes analicen en su alumno, y por último las relacionadas con la manipulación de objetos, cuando ustedes hacen una sesión de reconocimiento motor, les decía, y lo va a decir al apunte, es lo que tienen que analizar en su alumno. Antes de enseñarle a correr, antes de enseñarle el deporte que le gusta, antes de llevarlo al gimnasio, antes de todo eso, ustedes tienen que saber si todas las acciones relacionadas, primero con la locomoción, después con la del control corporal, como les conté, ¿no? Balancearse, girar, retroceder, colgarse, y después también con las acciones relacionadas con las que estoy marcando ahora en el pizarrón, que son la manipulación de objetos, esta, ¿eh? Que están presentes en las tareas tales como lanzar, recibir, patear, por ejemplo, una pelota, atrapar. Todas ellas tienen que ver con manipular objetos que son exógenos, o sea que vienen hacia mí o que yo me encuentro con ellos en el espacio. Cuando todas estas habilidades están deprimidas, la de locomoción, control corporal y manipulación de objetos, por teoría, al tener una habilidad motora básica deficiente, no voy a poder crear patrones comunes ni mucho menos aprender bien una habilidad deportiva. Un press de pecho es una habilidad deportiva. O sea que no es una habilidad motora básica. Técnica de caminata lo es. Caminar es una habilidad motora que tiene que ver con la locomoción. Pero la técnica de caminata, correr, la técnica de carrera, saltar, la técnica del salto, técnica de galope. O sea que la locomoción tiene ejercicios, podríamos decir, que son habilidades especiales. Yo no necesito aplicar una técnica de caminata para ir a visitar a un amigo, pero sí voy a caminar 50 minutos en una plaza. Porque esa habilidad básica de locomoción la convertí en una habilidad deportiva. Pero antes tengo que poder combinar básicas. Entonces, si mi alumno tiene todas las acciones relacionadas con la locomoción, con el control corporal y la manipulación de objetos deprimida, no esperen siquiera que sea capaz de desarrollar habilidades motoras especiales. Por eso en su apunte, y con otro color, para que resaltarlo, e inclusive fuera de párrafo, dice que nosotros, como sus docentes, entendemos que esas son las acciones, o los factores de ellas, que hay que medir en las sesiones de reconocimiento motor. O sea, para empezar a entrenar a un alumno en la sesión de reconocimiento y después entrenar las capacidades, tenemos que saber cómo están sus habilidades motoras. Porque ellas, a partir primero de la habilidad, luego del patrón, va a llegar a la habilidad motora especial. Por eso el periodo de preparación general en el entrenamiento tiene, dentro de este concepto, tiene un periodo que se llama de adaptación, antes de las fases de desarrollo de las capacidades motoras. Allí podemos empezar a trabajar con patrones motores después de retomar las habilidades motoras básicas. Que no olviden, no solo los sedentarios la pierden, también la pierden los deportistas después de competir. Obviamente, voy a volver al pizarrón anterior porque lo pasé, pero también hay que tener en cuenta que ustedes muchas veces, muchos de ustedes que ya están en el entrenamiento o son entrenadores y trabajan de esa manera, que vienen a la escuela a perfeccionarse o estudiar un poco más, tienen idea de que las capacidades motoras también tienen lo que llamamos test, ¿no? De hecho, ustedes ponen test de fuerza, test de resistencia y aparecen un montón, tanto en libros como en sitios de internet. No es que no se usan test para empezar a entrenar a un alumno. Los test están creados para los deportistas que tienen muy desarrolladas sus habilidades deportivas. Muy desarrolladas. Y los entrenadores usamos los test después de la adaptación. Primero desarrollamos la motricidad, sesión de reconocimiento. Por eso también el apunte dice que otros serán los objetivos cuando lo que queramos medir sean aspectos de la motricidad que están íntimamente relacionados con el nivel de rendimiento de un alumno. O sea, ¿qué nivel de fuerza tiene? ¿Qué nivel de resistencia tiene? Eso es otra cosa. Para eso sí existen test, ¿no? Que tienen que ver con las modalidades deportivas o con las capacidades motoras. Pero los entrenadores empezamos primero por rever la motricidad de un alumno. Para eso utilizamos los patrones motores para enseñar habilidades motoras especiales, que son las que luego terminan siendo las habilidades deportivas. Por eso, esquema final, las capacidades motoras, todas las capacidades motoras, determinan el nivel de movimiento de un alumno, porque el nivel de movimiento, o sea, cómo se mueve, habilidad motora básica, cómo desarrolla su locomoción, cómo desarrolla la manipulación de objetos, cómo desarrolla el control corporal, tiene que ver con el nivel de capacidades que llegó a mí mi alumno, con el que llegó a mí.
Ustedes pueden tener el más habilidoso jugador de básquet, de vóley, de hockey, de fútbol, lo que sea. Ustedes lo ponen a subir y bajar un step y es torpe. ¿Por qué? Porque no es un movimiento entrenado en su deporte. Por eso los periodos de preparación general se busca la multilateralidad. El componente endógeno determina el nivel de movimiento que trae mi alumno cuando viene a entrenar conmigo. Y eso también habla de su nivel de su capacidad motora. ¿Qué hago yo? Enseño patrón motor. Y él aprende. Y eso es un componente exógeno ya. Esto es la sesión. La suma de ellos va a crear la habilidad motora, que va a empezar siendo básica, pero que luego la voy a transformar en especial. Esquema. Así trabajamos los entrenadores técnicamente hablando. Ahora, los factores que sustentan esta habilidad motora básica, factores que sustentan, se los puede agrupar en dos tipos. Y aquí viene la última parte, que es presentar ya las capacidades motoras. Esos factores que sustentan las habilidades motrices básicas tienen que ver con capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales, estas que están aquí, se fundamentan en el potencial metabólico y mecánico del músculo. Metabólico significa la fisiología del músculo. Y todas sus estructuras anexas. No solamente el músculo. Huesos, ligamentos, articulaciones. Ojo, sistemas digestivos, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema cardiorrespiratorio y sistemas. O sea que el potencial metabólico de esos sistemas, y en lo que se refiere a la motricidad, o sea, el aparato locomotor y mecánico, músculo y estructuras anexas. O sea, por ejemplo, en resistencia no es solo el corazón, sino la anatomía del corazón, que es lo que vamos a estudiar en las primeras clases teóricas de este cuatrimestre. Bien, eso determina las condicionales. Por eso se refieren a la fuerza y todas sus manifestaciones. O sea, la fuerza se puede manifestar como fuerza-potencia, fuerza-resistencia. Y esto va a determinar el potencial metabólico y mecánico de músculos, huesos, ligamentos y tendones. La resistencia, en cambio, y sus manifestaciones, esta es la capacidad motora con la que vamos a empezar este cuatrimestre. Así que la vamos a marcar. Con esta empezamos. En la escuela, de marzo hacia, desde marzo a abril a julio-agosto, estudiamos la fuerza y sus manifestaciones. Y de agosto a septiembre hasta diciembre, estudiamos resistencia y sus manifestaciones primero. Después, estudiamos la flexibilidad y sus manifestaciones. ¿Sí? O sea, la flexibilidad tiene movilidad articular como manifestación, tiene flexibilización, tiene elongación, o sea, tiene manifestaciones. Hay que aprenderlas a todas ellas. La flexibilidad tiene que ver con el potencial metabólico del tejido conectivo. Fundamentalmente, el tejido elástico, al que se une todo el aparato locomotor, músculo, hueso, ligamento, tendón. Bien, que obviamente están forrados, ya lo vamos a aprender, eso por tejidos conectivos o tejidos conjuntivos. Y eso entrena la flexibilidad. La velocidad y sus manifestaciones. La velocidad se manifiesta a través de tiempos de reacción. Tiempos de reacción simple, tiempos de reacción específicos, complejos y tiempos de movimiento. Por eso el complejo se llama discriminativo. Esas son las manifestaciones de la velocidad. O sea, que determinan el potencial metabólico, también mecánico, porque no olviden que hay que lanzar, saltar, correr para la velocidad, pero también tiene sistemas como el nervioso, que es el que determina la velocidad. Y por último, las capacidades coordinativas. ¿Por qué le vamos a sombrear todas las capacidades coordinativas? Porque las capacidades coordinativas tienen una particularidad que tiene que ver con que así como las condicionales se fundamentan en un potencial metabólico y mecánico, las coordinativas dependen de la capacidad del control y regulación muscular. Control y regulación, o sea, control, el sistema nervioso central. Y regulación, sistemas periféricos. Entre ellos, los sistemas eferentes y aferentes. Lo que están de rojos, la resistencia empezamos, flexibilidad después, velocidad después y coordinativa después, todas ellas son el motivo de estudio de este semestre o cuatrimestre de cursado, semestre de escuela, porque termina con la evaluación de todo en los meses de verano, o sea, febrero y marzo.
del siguiente año. Estos son los motivos de estudio. Hemos presentado las capacidades motoras. Es un tema saliente en el entrenamiento deportivo. No olviden que aprender a desarrollar las capacidades motoras es el corazón de una carrera. El teórico va a ir explicando los fundamentos científicos de cada capacidad motora, que nos van a ir acompañando, y en el área teórica práctica estudiaremos cada capacidad, sus medios, sus métodos y su forma de evaluación. Gracias por la atención, que tengan un buen día.